Noches. Gracias, buenas noches. Saludo al auditorio, por supuesto, y tenía mucho tiempo que no platicaba con Belén, por eso yo aquí nos agarraron Aprovechamos conversando. el corte para ponernos un poquito al día. Julio, el motivo de tu presencia esta noche, lo cual nos da muchísimo gusto, es que nos ayudes un poco con tus conocimientos. Hay que decir, además de periodista, pues tienes la maestría en transparencia por la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y nunca más ad hoc en torno a este tema que hoy por hoy se debate a nivel nacional y que tiene que ver con el futuro del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Discúlpame, ya me estaba cambiando de... Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que INAI. Esa es otra cosa muy importante que pocos están considerando. Pero a ver, vamos por orden, si te parece, y precisamente iniciamos con estas pues iniciativas del presidente, no solamente para hacer cambios en el INAI, sino en otros organismos, pero hoy nos situamos en el INAI. ¿Cómo podemos entender la magnitud de estas reformas, Julio? Mira, Belén, primero para poner muy rápido al auditorio en contexto, seguramente están muy bien informados del tema, con la información nacional que aquí nos comparten en estos noticieros, por supuesto. El pleno del Instituto de Transparencia, así lo voy a decir llanamente para simplificar, está incompleto, porque debería tener 7 comisionados, pero ahorita solamente tiene 4. Entonces, se habían nombrado 2, pero el presidente López Obrador los vetó, que es una facultad constitucional. Y al vetarlos, pues solamente entonces quedaban 5, pero otro terminó su periodo, que fue Francisco Acuña. Y entonces quedaron 4 nada más. Y con 4 no puede sesionar el pleno. El resto de las actividades del INAI sí se pueden llevar a cabo, pero es muy grave que no esté el pleno ahí. Ahorita voy a entrar a ejemplos de la vida cotidiana, porque a ver, uno pensaría que pues esto de la transparencia es cosa de políticos, de periodistas, de académicos, que son los que hacen este ejercicio del derecho de entrar, por ejemplo, a la Plataforma Nacional de Transparencia y hacer una pregunta vía internet de lo que usted se le antoje. Si usted quiere saber cuánto gana un funcionario, puede entrar a la página de internet, o si tiene una duda, checar un contrato, lo que se le ocurra que tenga que ver con el ejercicio del dinero público. Todos tenemos ese derecho, ¿no? De consultar, o que si no lo encontramos, lo preguntemos. Claro. Sin embargo, cuando los funcionarios, las autoridades, el gobierno no contesta, yo como ciudadano puedo quejarme. Se llama un recurso de revisión y lo presento ante el INAI en el caso del gobierno federal, o los estados también tienen sus institutos de transparencia. Pero ahorita hablamos del INAI. Entonces, tú presentas tu queja ante el INAI y el INAI en su pleno delibera y vota, ¿sí? De 2014 a la fecha, y menciono 2014 porque fue la última gran reforma con la que se crea el INAI, antes era IFAI, se han presentado 157,000 recursos y en el 80% de las ocasiones el INAI ha fallado en favor del ciudadano. Así ha resuelto, en favor de la gente que solicita la información. Es decir, le dice a la instancia o al ámbito pertinente, tienes que darle tal información y al lo ciudadano. Obliga, porque el INAI, a diferencia de otros órganos autónomos, tiene dientes, sí puede sancionar y sí tiene con qué apretar, y sus resoluciones son definitivas e inatacables. Es decir, no hay de que el funcionario se ampare, por ejemplo. No, eso no pasa. Eso no pasa contra las resoluciones del INAI. Entonces, ahorita no puede sesionar el INAI, el pleno del INAI. Y uno diría, pues eso de solicitar información solamente es para cierta burbuja o círculo rojo. Pero voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Hay personas que ante el IMSS, por ejemplo, solicitan su historial laboral, donde vienen las semanas cotizadas, que es algo muy importante para tu pensión y para muchos trámites. Se te niega por una minucia burocrática. Ya ves que eso es muy común en México, ¿no? Casi no se da. Que no, que le faltó el CURP, entonces, oye, no, dámelo. Entonces, hay ciudadanos que
han presentado sus recursos ante el INAI y el INAI les obliga a que les entreguen el documento. Esto ha ocurrido con el IMSS y también ha ocurrido con otras dependencias, porque además de la transparencia están los derechos ARCO, que eso es de la protección de datos personales, que es el acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos personales. Entonces, por ejemplo, Belén puede pedir la rectificación de un documento que está entre las autoridades y que tiene un error, y de esa manera se han rectificado documentos del Infonavit, de la Comisión Nacional Banca de Valores. Es decir, estoy poniendo un ejemplo de la vida cotidiana de las personas, y que queda parado porque no está el pleno y que completo. Es mucho más común de lo que pensamos, esto muy que común. mencionas, Julio. Sí, muy común. Efectivamente, sí ha habido una contribución en el tema de la opinión pública, eso sí es cierto, porque, por ejemplo, periodistas, medios de comunicación han logrado documentar temas desde el Toallagate, aquel de Vicente Fox, que habían comprado toallas de 4,000 pesos, hasta una telenovela que pagó la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Genaro García Luna, que fue un reportaje de Lilia Saúl, hasta la famosa Casa Blanca de Peña Nieto. O la Casa Gris. O la estafa maestra. Es decir, ha habido en todos los sexenios ejemplos de cómo también les sirve a los medios de comunicación, a la opinión pública, claro. Y eso es muy importante, pero sin embargo yo quise poner estos ejemplos más de la vida cotidiana para que la gente vea que sí es un derecho que impacta a la vida de las personas. El IMSS, por ejemplo, es el que más recursos ha tenido, es 11,241, le sigue la COFEPRIS con más de 8,000, la SEP 4,294 y el ISSSTE con 3,953. Y en cuanto a la protección de datos personales, también, por ejemplo, en el 2022, el INAI puso multa por 60 millones de pesos en el caso de 78 entre empresas o entre dependencias de gobierno que hicieron mal uso de los datos personales de las personas. Es decir, también eso lo ven, el proteger el dato personal. Muchos no saben, pero si, por ejemplo, a alguien le están llamando por teléfono y, oye, ¿quién te dio mi número? Es lo más tradicional. Eso pasa porque una empresa quizá transfirió, un banco o una empresa de muebles o una telefónica transfirió esos datos a otros para hacer prospección comercial y uno jamás autoriza. Tú te quejas ante el INAI y sí ha habido multas. Hace falta, por supuesto, decirle esto a la gente en lenguaje ciudadano para que ejerza los derechos. Claro. Pero bueno, ahorita eso no se puede resolver porque está parado, porque no hay pleno, no hay quien resuelva lo que la ciudadanía quisiera presentar. Y también quisiera ya, antes de otra pregunta que tuvieras, recordar otro asunto que es bien importante. El INAI como órgano autónomo constitucional está facultado para presentar acciones de inconstitucionalidad contra normas generales. Recordemos un ejemplo muy célebre, el PANAUT, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, en el cual en 2021 entró en vigor y se le obligaba a los ciudadanos a entregar sus datos biométricos. Esto generó mucho revuelo, entonces se señaló que era una invasión a la privacidad de las personas y el INAI presentó una acción de inconstitucionalidad contra este padrón. O también lo hizo el FT y también lo hizo a algunos senadores. Finalmente, en abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice efectivamente es inconstitucional, efectivamente hay una afectación a la privacidad de las personas y a los derechos humanos y lo tumba, ¿ok? Si un intento de este tipo se intentara de nuevo emprender a nivel federal, no hay INAI, no hay pleno que acuerde presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa norma. Entonces también ahí estamos en estado de indefensión en ese sentido, porque hay que recordar que una persona puede presentar un amparo, pero el amparo nada más te beneficia a ti como promovente por la llamada fórmula de Mariano Otero. Entonces, para que la norma completa así se invalide y ya no ya no afecte a nadie, hay que presentar una acción de inconstitucionalidad y eso nada más está facultado, por ejemplo, un organismo autónomo, pero no puede sesionar en su pleno para ello. Entonces eso es otra grave afectación. Entonces, como podemos ver, esta parálisis del pleno sí es complicadísima, ¿eh? Y ya para terminar, esto está acompañado de una narrativa muy estridente, en el cual se dice, el INAI no sirve para nada, el INAI es un lastre burocrático, la transparencia de nada sirve, nos cuesta mucho.
Pero a ver, pero no sirve para nada. Yo acabo de dar cifras, acabo de dar ejemplos, Claro. acabo de dar casos de todo lo que se hace ahí. Que por cierto, el INAI también administra la Plataforma Nacional de Transparencia, que es donde tú puedes preguntarle al que sea, desde el ayuntamiento que se te ocurra hasta el gobierno federal, cualquier secretaría, tú le puedes preguntar ahí cosas, ¿no? Cualquier dato. Entonces, esta narrativa en este caso, permea mucho porque la gente quiere que se ahorre y la gente, bueno, no digo la gente toda, pero habrá personas pues que digan sí, que se ahorre o que no sirven, ¿no? Otra cosa que han dicho es que el INAI no sirvió para combatir la corrupción. A ver, es que el INAI no combate la corrupción. El INAI lo que hace es todo lo que les acabo de explicar, garantizar y tutelar tu derecho de acceso a la información y tu protección de datos personales. Para combatir la corrupción existen las fiscalías anticorrupción, existen los jueces, por ejemplo, por supuesto, para analizar todas esas pruebas, claro, o los organismos internos de control de cada dependencia que cuando detectan un acto de corrupción están obligados a presentar una denuncia penal, etcétera. Hay otras instancias. Claro. El INAI simplemente garantiza el derecho a la información y no hay otra instancia que lo haga, y por eso la idea de que estas labores las pudiera hacer, como dijeron en la mañanera, la Auditoría de la Federación, etc., o la Fiscalía General de la República, dijeron que hicieran estas acciones. Sí, lo dijo el presidente. No, por supuesto que no tiene nada que ver con los ámbitos de acción y facultades constitucionales de otras dependencias, Belén. Pero, perdón que ya hablé yo no, tanto. No, pero además, no, muy bien, pero además lo que representaría el degradar, digamos, esta instancia, que hoy es un organismo autónomo, pues a una oficina, quizá de segunda, de alguna dependencia, pero... Diluir. Exacto. Julio, nos están llegando algunos comentarios, nos dice Ernesto Pérez. Buenas noches, su servidor Ernesto Pérez. Una pregunta para el invitado. ¿Por qué no está la SEP incluido en la plataforma nacional del INAI? Ni nacional ni estatal, no hay forma de obligar a que contesten. No, a ver. Sí hay forma de obligar a que contesten. Desconozco exactamente por qué no estuviera la SEP en la plataforma. Lo que pasa es que los sujetos obligados deben de sumarse a la plataforma. Hay convenios, hay, en este caso, motivos de operación. Pero eso no quiere decir que no te tengan que contestar. Hay muchas maneras de presentar la solicitud de información: por correo electrónico, de forma presencial, de forma telefónica. Y si se niegan a recibírtela tan solo, ahora sí presentas un recurso ante el INAI. Pero ¿cómo presentas un recurso? Bueno, sí lo puedes presentar, pero ¿cómo te lo resuelven si no hay quien sesione? En este momento. Sí, pero a todo mundo le deben de contestar y a todo mundo le deben de recibir la solicitud. Hay plazos de ley, ¿eh? O sea, no es como un amparo que lo pueden ahí alargar y que sabe Dios cuándo se resuelva. Porque eso sí, también el amparo tú lo puedes presentar, pero no. Era más práctico el INAI, ¿no? Entonces, claro, tú estás ahí con un plazo cierto, que si tú ves, ya pasaron los 10 días hábiles y no me contestó la SEP, no me contestó quien sea, presento mi recurso, ya sea que tenga mi acuse en físico o mi correo electrónico enviado, y eso basta como prueba. ¿Por qué? Porque no es como un proceso judicial en el cual es tan complejo, pues no. Ahí simplemente con algo muy sencillo tú dices como ciudadano, presenté esto, pregunté esto y no me contestaron. No necesitas un lenguaje jurídico, se hace digamos un principio similar a la suplencia de la queja, y entonces ya los comisionados lo analizan y ellos ya interpretan todo lo que tengan que interpretar en lo jurídico. Claro. Pero el ciudadano simplemente se presenta de la manera más sencilla a presentar su recurso. ¿Y qué viene para el INAI entonces, Julio, respecto primero al nombramiento de los consejeros faltantes? Mira, ahí lo que se está haciendo primero es el llamado de la sociedad civil a que los senadores presenten el acuerdo respectivo para votarlo y ya ahora sí nombren a dos consejeros, para empezar, que estaban pendientes, y otro más, y que ya esté completo el INAI. Pero en este caso, como se anticipa que quizá no lo hagan porque la mayoría
pertenece al partido del presidente, pues se estarán presentando recursos legales para que se obligue al Senado, y esto depende cómo se enderecen las demandas, podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendría que obligar a que se nombre para que se restituya el orden constitucional. Ahí, perdón que sí hablé como, como si fuera como abogado o legislador, ¿no? Pues sí, y lamentablemente, pues muchos de estos casos pues se están dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si lamentablemente o afortunadamente, depende de qué caso y depende de cómo se vea, pero bueno, pues lo cierto es que muchos están judicializando, muchos están llegando a la Suprema Corte. Ha sido un buen contrapeso la Suprema Corte. Lo vimos con el tema de la militarización, bueno, de la Guardia Nacional en sí, control de la Sedena ayer. Exactamente. Julio, qué gusto recibirte, qué gusto saludarte, qué gusto verte y gracias por toda esta explicación muy clara, muy contundente. Gracias. Gracias, Belén. Saludo, por supuesto, al auditorio de este gran canal que tanto queremos. Gracias, Julio. Julio Ríos.